El pobre joven rico. Así lo podremos titular el mensaje de esta mañana. Pero usted alguna vez se ha preguntado, ¿qué es realmente la pobreza? ¿O quién es realmente rico en esta vida? ¿Se ha hecho esta pregunta? Porque si no, hoy es un buen momento oportuno para hacérnoslo. De estas cosas, hermanos, se trata precisamente el incidente de hoy en la vida en nuestro Señor Jesús cuando estuvo en su ministerio terrenal y se topó con este joven. Tradicionalmente llamamos a este pasaje el pasaje del joven rico, así se titula en el capítulo que usted está leyendo. Sin embargo, por su respuesta y por la decisión que tomó este muchacho, le hemos llamado el pobre joven rico. Quiero que observen algunas cosas importantes, hermanos. He apuntado 5 cosas importantes que debemos aquí discernir. Quiero que usted analice en un primer lugar la riqueza de este muchacho de saberse pobre. Ya leímos nuestro pasaje. Quiero que observe el verso 17, por favor. El verso 17. Al salir él, el Señor Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Note usted algo muy importante, la riqueza de saberse pobre. Había algo bueno en este muchacho, había un destello de algo precioso, porque sabía que algo le faltaba en su vida y era concerniente a la vida eterna. Y fue al lugar adecuado para resolver sus dudas. Fue al Señor Jesús y le dijo: ¿qué necesito, Señor, para heredar la vida eterna? ¿Qué me hace falta a mí, Señor, para alcanzar la gloria? Cuando leí este pasaje, me remontó inmediatamente, hermanos, aquellas palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 5, verso 3, precisamente en las bienaventuranzas, usted las recordará. La primera de ellas tiene que ver mucho con estas palabras. Jesús dijo: bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu. ¿Porque ellos qué? Heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Mire, fíjese en esta acción tan sencilla del muchacho. Y esta precisamente acción muy sencilla es un primer paso para la vida eterna. El reconocer en nuestro interior la falta de eso que me llevará a la gloria. El desear la vida eterna, hermanos, es el primer paso para la eternidad. Y es muy buen inicio con lo que este joven empezó. Acudió al Señor Jesús para resolver su interrogante, su duda, y le dijo: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Mostró sencillez, humildad, mostró necesidad. La riqueza en su interior de sentirse pobre y necesitado. Jesús lo dijo así: aquellos que sientan esa hambre, esa pobreza y quieran ser saciados del Espíritu de Dios, podrán ser llenos, saciados, heredarán, serán ricos. ¿Se da cuenta usted? Así inicia este caminar, con nuestra necesidad por Dios, con ver la realidad de nuestra carencia. Y este joven había empezado bien, porque aquellos que creen que irán al cielo solo porque no son tan malos, o porque creen que Dios es tan bueno que nos va a librar, están terriblemente equivocados y perdidos. Una de las verdades más claras de la Escritura, de la palabra de Dios, es esta: los seres humanos estamos bajo condenación y solamente por Jesucristo podemos ser salvos.
Y si no, usted véalo por sí mismo. Juan capítulo 3, versos 16 al 18, por favor. Véalo conmigo. Juan 3, del 16 al 18. Y dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta usted? Entonces, hermanos, una de las razones por las que estamos aquí es justamente por nuestra conciencia de necesidad por Dios. Usted y yo estamos aquí porque nos sentimos como ese joven, necesitados de Dios. Sin Él sabemos que no somos nada. Qué buen inicio la de este muchacho. Y me hubiera gustado que él continuara en ese sentido. Pero lamentablemente parece que se distrae y se equivoca. En segundo lugar, quiero que observe la impureza de creerse puro. Así es, la impureza de creerse puro. Volvamos otra vez a nuestro pasaje de Marcos, por favor. Marcos 10, ahora los versos del 19 al 20. Dice la Escritura, vamos a ir desde el 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes. Y quizás le repitió todos los demás: no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y tal vez repitió los 10. Aquel joven entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Creo que en ese sentido estoy bien. La impureza de creerse puro. También que iba este muchacho, pero empieza a tropezar con una de las antiguas trampas del pecado. Cuando el Señor le habló de los mandamientos, le estaba dando una oportunidad para que reconociera sus pecados. Pero en vez de hacer esto, aquel ricachón, este joven rico, se puso a alardear de sus buenas obras y se equivocó. Ya Jesús le había dado en el punto y le había mostrado un indicio de la realidad. Cuando este joven se acercó y se postró delante del maestro, diciéndole: Maestro bueno, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Porque habrás de saber que bueno solamente hay uno, y ese es Dios. En otras palabras, Jesús lo estaba confrontando con la realidad. Tú estás reconociendo que yo soy bueno, debes saber entonces que estás delante del mismo Dios. Así es que no uses a la ligera la palabra bueno. Estás ante Dios. Y cuando lo confronta con los mandamientos, entonces el muchacho no entendió la lección y dijo: sí, yo los he seguido desde que era niño. Eso me lo sé al dedillo. Eso ha sido para mí el pan de cada día. La ley de Dios, hermano, fue dada para ayudarnos a reconocer nuestros pecados y para que al hacerlo busquemos el perdón de la gracia de Dios. Gálatas nos dice, hermanos, en Gálatas capítulo 3, verso 24, que la ley es un ayo para nosotros, es una nodriza, es como nuestra nana. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios fueron dados para eso precisamente, para guiarnos nada más, para que sea nuestro bastón de apoyo, nuestra nodriza que nos lleve a Dios. Pero tal parece que no lo entendió el joven. Porque en lugar de los mandamientos llevarlo a Dios, lo llevaron a sí mismo.
Y él entonces se está viendo a sí mismo y no está viendo a Dios. Él está diciendo, yo los mandamientos los sé y los sigo, todos y cada uno de ellos. Y no era cierto. Ya Jesús le había dicho, porque solamente hay uno bueno, Dios. La palabra de Dios precisamente nos dice en Romanos capítulo 3, verso 10, ¿sí? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. Cada quien tomó por su camino. Esa es la realidad de nuestra condición humana. No somos buenos por naturaleza. Necesitamos de ese apoyo, de esa ayuda para ver a Dios. Y el joven no lo estaba viendo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, nos habla de nuestra realidad. Y dice así la Escritura, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso era lo que estaba pasando con el joven. Eso precisamente era lo que estaba pasando en el corazón de este muchacho. La impureza de creerse puro. Digámoslo de esta manera. La ley de Dios nos conduce a Jesús, pero a este joven, como se lo repetí ahorita, lo condujo a sí mismo. Había demasiado orgullo en su vida y se trataba del peor orgullo posible, el orgullo espiritual. No hay peor impureza, hermanos, que la pretensión de estar absolutamente limpios y no tener la necesidad de rendirle cuentas a Dios. Y no tener la necesidad de acercarme humildemente, implorando perdón por mis pecados. Ese es el orgullo más grande. En tercer lugar, vea conmigo la pobreza de sentirse rico. De los versos 21 al 22. Vea por favor entonces, dice la Biblia, entonces Jesús, mirándole, le amó. Qué hermoso, debe usted subrayar esa expresión. Mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, hijo, una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, el joven, afligido por esta palabra, por las palabras que el Señor Jesús le estaba diciendo, dice la Biblia que se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Vea usted la realidad, la pobreza de saberse rico. El Señor hizo algo extraordinario para ayudar a aquel joven destacado, este personaje importante, quizás en su momento, en su tiempo y en su comunidad, y que reconociera su problema. Lo desafió a dejar sus riquezas por una vida de servicio y de entrega a Dios. No le habló al tanteo, hermanos, como tampoco lo hace con nosotros. No nos habla al tanteo y ahí va para ver quién la cacha. Nos habla directamente y personalmente. Jesús sabía de qué pie cojeaba este muchacho, como también el Señor Jesús sabe de qué pie cojeas tú y de cuál pie cojeo yo. Él sabe cuál es nuestro problema. Él ve claramente nuestra falla. Hay quien pudiera decir, miren nada más, el Señor Jesús ya apenas lo conoce, ya le está hablando, ¿verdad?, de dinero. Ya le está diciendo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Muchos pensarían que Jesús solamente está pensando en dinero y que también la iglesia busca dinero, y ese es el pensamiento del mundo. Por años, hermanos, lo he visto y he escuchado. Íbamos nosotros a cofradía y recuerdo una ocasión veníamos mi sonori, mi primo Chichi y su servidor,
ya de atender el servicio, y nosotros veníamos como a las 12:30, 1, ya que terminábamos todo el programa, y obviamente pues traíamos las ofrendas a la iglesia, de donde dependía esa misión y de donde se sostenía todo el mantenimiento del lugar, de las necesidades que hay ahí. Y cuando íbamos atravesando Cofradía, la calle principal, se escuchaban por las ventanas: ahí llevan el dinero de la gente, ahí llevan el dinero de los pobres. Nosotros nos sentíamos agüitados y también un poco tristes, porque en realidad no era cierto. La misma misión no podía ni recoger dinero suficiente para sostenerse. Pero era nuestra responsabilidad recoger las ofrendas de los hermanos y traerlas al altar de Dios, que honraban el nombre de Dios. La gente no lo entenderá, porque no conocen a Dios. Y de veras piensa la gente que la iglesia es puro pedir dinero. Pero no entienden porque no conocen a Dios. Como a mi hermano Raúl le dijeron: ahora sí has caído muy bajo, dice, ya hasta el diezmo das. Cuando alguien no ama a Dios, no conoce a Dios, no entiende a Dios, para ellos esto es locura. ¿Cómo habré de darle a Dios de mi dinero? Así dice la gente. ¿Cuál dinero nuestro? Si todo es de Dios y de lo que recibimos de su mano le damos. Y no alcanzaríamos a pagarle todas sus bondades, su misericordia con la que nos embiste cada mañana. Yo estoy en deuda con Dios. Mi vida está entregada desde hace mucho a Dios y no la saldo mi cuenta por siglos que le pueda servir y por cosas que pudiera dar. No alcanzo a pagar la gracia con la que Él me embistió. Pero bien, a Dios, déjeme decirle y aclarar este punto, no le interesa ni tu dinero ni mi dinero, pues Él posee todo. Es de Él todo, todo. Aún lo que entre nuestras manos se maneja como oro, plata y cambio monetario, es de Él. No te llevas nada. Y qué bueno que hoy lo estoy diciendo, el Día de Muertos, porque es el día en que la gente se dará cuenta que no vendrá ningún muerto ni a tomar ni un trago, ni a probar ningún pan, ni a oler ninguna flor, ni siquiera a saludarnos. No se han llevado nada, porque todo es de Dios. Lo que afloró aquí, hermanos, inmediatamente en la vida del joven, al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús, fue su obsesión y su amor por las riquezas que poseía. Le resultó entonces imposible abandonar todo esto que él había adquirido por seguir a Jesús. ¿Cómo? No pasó entonces la prueba. Debo decirles, hermanos, que Dios no nos habla al tanteo. Dios sabe, hermanos, de qué pie estamos cojeando y cuál es nuestra necesidad. Y estoy seguro que si aquel joven hubiera aceptado el reto del Señor cuando le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme, el Señor le hubiera dicho: sabes que no necesitas hacerlo. Sé que sí lo haces. Sé que sí lo harás. Quédate con ello. Pero sígueme, sirve y honra a Dios con ello. Como lo hizo, hermanos, con Salomón, ¿se acuerda? Cuando Dios le pidió a Salomón: ¿qué es lo que pides? Y Salomón, en lugar de pedir fama, en lugar de pedir dinero, en lugar de pedir belleza, pidió sabiduría. Entonces Dios le dijo: por cuanto pediste esto y no pediste otras cosas que comúnmente el hombre pediría, te otorgaré todo. Así lo hizo también con Abraham. Usted recordará cuando le pidió Dios a su hijo, a su único hijo:
al hijo que tuvo en su vejez y cuando su esposa era estéril, cuando no había posibilidades de una descendencia, le había Dios otorgado a su hijo. Y después de otorgárselo, le dijo, ahora entrégamelo en sacrificio. Abraham, lo obediente, llevó a su hijo hasta el altar, hasta el monte, llevó la leña, el hijo cargando, llevaba el fuego y llevaba todo para ofrecerlo a Dios. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios detiene su mano y le dice, detente, Abraham. Sé que sí lo harás. Sé que sí lo haces. Quédate al hijo. Te he probado y eres un siervo fiel. Lo mismo con Job, lo mismo con Esther, lo mismo con María, lo mismo hará con nosotros. Nos llevará y nos retará precisamente en la parte más débil donde tú cojeas, para ver de qué estás hecho. Oh, estas pruebas me emocionan a mí porque lo viví desde chico. Por eso he rendido mi vida al Señor completamente, y mi familia y mis hijos también, porque estos retos lo viví y muy seriamente. Le contaré uno de ellos. Por ejemplo, era un domingo como el día de hoy que está jugando Checo Pérez, ¿verdad? Nuestro corredor. Y yo, hermanos, veo las carreras, me gustan las carreras. He dado seguimiento a Checo Pérez y ahora es el Gran Premio en México. Fuera más joven todavía, fuera un reto mayor. Ahora ya no. Pero sí, estoy pensando. ¿Cuánta gente no se quedó por eso? Se quedó por aquello, se quedó por aquello otro. Esos retos los viví desde joven. Era un domingo como hoy cuando jugaba los Delfines de Miami contra los 49 Ers de San Francisco. Dan Marino contra John Montana. Y yo les había dado seguimiento toda la temporada. Y llegan los máximos exponentes del fútbol americano, los más grandes mariscales de campo, a enfrentarse. Y está la lucha mía a los 16 años. Me quedo mejor para ver el partido en vivo. Me quedo. Yo sabía dentro de mí, esta es tu prueba para mostrar en verdad qué hay en tu corazón. Si amas más a Dios o amas este tipo de cosas. Cuando entonces me cayó el 20 dije, no, Señor. Por supuesto que tú eres más grande que cualquier partido de fútbol americano y cualquier final. No me interesa ese partido. Me gustaría verlo, pero no me interesa tanto como tú. Y cuando empecé a vencer esos pequeños retos, esas pequeñas cosas que para mí eran apreciadas y un gran tesoro, Dios me dijo, entonces estás listo para cosas más grandes. Entonces puedes ser un victorioso y vencedor en cosas mayores. Y lo soy. Lo mismo sucede en tu vida. Él sabe de tu necesidad. Él sabía la pobreza de este joven de saberse rico. Y por eso lo reta precisamente donde él es más débil. Su obsesión y su amor por las riquezas le hicieron que fuera imposible dejarlas por Cristo. Tal vez el Señor, hermanos, le hubiera dicho, no hagas nada, quédate con tus propiedades, pero sígueme. Pero aquel joven estaba demasiado poseído por la materia, por las riquezas, que no se imaginaba a sí mismo sin todo aquello. Y agachándose, dio la vuelta, dice otro evangelio, y se fue, entristecido. A veces también nosotros podemos estar en la pobreza de sabernos ricos, pero en realidad todavía somos
pobres miserables, que no hemos entendido y no hemos pasado muchas de las pruebas. En cuarto lugar, la pureza de ser libre del materialismo. El verso 23 nos confronta con la verdad. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Nuestro pasaje dice que Jesús, el verso 21, amó al joven. Al verle le amó, al observarle le amó, dice la Escritura. Pero otro evangelio dice que el Señor se puso triste por la negativa del muchacho de seguirle. Después el Señor Jesús comentó algo respecto a lo difícil que resulta o le resultará a los ricos ir al cielo. ¿Y qué quiso decir al hacer este comentario? Sin duda el Señor no estaba diciendo que aquellos que tienen muchas posesiones serán rechazados, hermanos, por tenerlas. Eso no está diciendo el Señor. Más bien decía que aquellos que confían en sus riquezas y que creen que sus vidas son sostenidas por sus posesiones y que son incapaces de prescindir de sus tesoros, difícilmente se atreverán a confiar en un Dios que ofrece una salvación que es por gracia. Es decir, que es gratuita. La verán insignificante. Nada peor que creernos ricos y no ser más que un esclavo del materialismo. Hay una gran diferencia entre tener un tesoro y ser poseído por el tesoro. Y este joven estaba poseído por lo que tenía. A diferencia, usted recordará, de un Abraham, de un David, de un Job, que eran hombres sumamente ricos. Y hoy en la actualidad tenemos varones y mujeres de Dios que Dios les ha otorgado riqueza, pero que no se dejan poseer por tales cosas. Antes bien, el Señor es el que domina su vida. El señor Colgate, usted si va a la Convención Nacional Bautista, yo siempre iba a la convención y escuchaba el informe de los ingresos y había una partida que decía ofrenda del señor Colgate a la Convención Nacional Bautista de México. Y me preguntaba, ¿qué es eso? Hasta que una vez ya nos lo explicaron. Esta ofrenda viene del señor Colgate precisamente. Y entra a las arcas de la Convención Nacional para las misiones, los seminarios y toda necesidad de ayuda. El señor Colgate, el de las pastas Colgate, el con las que, sí, él es multimillonario. Y él a todo el mundo lanza ofrendas. Y este joven empezó una vez, saliendo de su casa por la miseria que vivía en su hogar, se vivía, y siendo su madre ya una viuda, él dijo, tengo que ir a abrirme campo en el mundo. Mi madre no me puede sostener ni alimentar a mis hermanos y a mí. Tengo que salir. Y llegando a un puerto, a un muelle, allá como un vagabundo, meditando y diciendo, ¿qué voy a hacer, Señor, de mi vida? Tengo que abrirme campo yo solo. Y se encontró un anciano que lo saludó y le dijo, ¿qué haces, joven? No sé qué hacer de mí. Soy un muchacho vagabundo que quiere abrirse campo y camino, pero no sé qué hacer. A ver, ¿qué es lo que haces? ¿Para qué eres bueno? Pues, ¿sabe? Soy bueno para, lo único que sé hacer son veladoras. ¿Haces veladoras? Pues haz las mejores veladoras del mundo. ¿Y sabes qué? Y dale gracias a Dios. Siempre llévale tu ofrenda a Dios. Diezmo. Y este joven escuchó el consejo.
y empezó a hacer las veladoras y las empezó a vender. Y de las veladoras pasó al jabón y del jabón a las pastas y a otros productos de limpieza y de aseo. Y se convirtió en el gran señor de las pastas y de los jabones. Y seguramente usted se ha bañado con uno de ellos en su vida, si no es que los compramos, hermano. Pero él llegó a decir un día, lo importante no es cuánto del Señor me quedo yo para mí. Perdón, lo importante no es cuánto de mi dinero le doy al Señor, sino cuánto del dinero del Señor yo necesito para vivir. Y entonces no le dio el 10%. Llegó a decir, yo no necesito más que el 10% para vivir y el 90% de todas mis ganancias son de Dios. Esa es la pregunta. La pregunta no es cuánto de mi dinero le voy a dar a Dios, sino cuánto del dinero de Dios me basta a mí para vivir. Y este joven no lo entendía. Nunca lo entendió. En este mundo, hermanos, hay personas muy afortunadas. Viven con una gran sencillez espiritual, agradeciendo a Dios siempre sus favores. Pero también existen, hermanos, otras personas que tienen suficiente y sin embargo manifiestan tanto orgullo y desconocimiento de Dios que no quieren nada con Él. Por último, la riqueza de seguir a Jesús. La riqueza de seguir a Jesús. El verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús entonces respondió y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, escuche muy bien, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, por supuesto también con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. La riqueza, hermanos, de seguir a Jesús aquí está frente a nosotros. Es más grande, hermanos, que cualquier cosa. Y de eso le habló el Señor Jesús a sus discípulos en ese momento, después del desenlace triste de que ese muchacho decidiera no seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque pesaban más las riquezas y las posesiones que él tenía. Y así nos llega también la prueba a nosotros. ¿Quién está imperando en tu corazón? Y muchas veces no es la riqueza. Muchas veces se interpone entre Dios y nosotros otros obstáculos más grandes que el dinero. Tal vez pueden ser tus estudios, tal vez puedan ser tus hijos, tal vez puedan ser tus pretensiones, tal vez la fama, tal vez tú puedas decirle, no, Señor, estos días de mi juventud son míos y de nadie más, no te los otorgaré, me rendiré ya cuando esté cansado y cuando no tenga más que hacer. Pero aquello precisamente que se interpone entre tú y Dios es exactamente lo que tienes que tomar el valor para hacerlo a un lado, para quedarte con Cristo, para poseer el gran tesoro. Jesús lo dijo así a sus discípulos. El reino de Dios, encontrar al Señor, es lo más grande que cualquier otra cosa.
Y le respondió a Pedro especialmente porque Pedro dijo, ay Señor, pues qué difícil es esto. Entonces ningún rico entrará en el reino de Dios. Entonces es imposible, Señor, que un rico logre alcanzar la gloria. Después de que el Señor había dicho que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que a que un rico se salvase. Jesús dijo, la recompensa o la riqueza que se obtiene al seguir a Cristo. Aquí está la respuesta, aquí está el resultado, aquí está, hermanos, la gran bendición. Jóvenes, pongan atención. Al dejar por Cristo todo, la bendición la recibirás, dijo el Señor, aquí en la tierra. Pero no acaba aquí. Continuará en la eternidad. Y esta promesa yo me la apropio y quiero que ustedes también la vean para ustedes, para sí mismos. Jesús lo dijo de esta manera: no hay ninguno de vosotros que dejare madre, padre, hermanos, hermanas, hijos, posesiones, tierras, animales, X, Y, que dejen por mí, que no reciban 100 veces más en recompensa por ello. ¡Qué gran bendición! Ahora me doy cuenta por qué soy rico, hermanos. Ahora usted se da cuenta por qué ha llegado ahí. Ahora usted se da cuenta por qué está lleno de ricas bendiciones. Precisamente porque usted ha dado ese paso firme. Y cada vez que usted le cede más al Señor, el Señor recompensa porcentualmente más su bendición aquí en la tierra. Y no nos exime, como dice el Señor, de persecución, pero sí nos llena de bendición. Y aún más, termina el Señor diciendo, recibirán aquí en la tierra todo eso, pero la vida eterna. En otras palabras, precisamente lo que venía este joven corriendo al encontrarme, corriendo en la búsqueda de ello, cuando corrió y me encontró. La pregunta de él, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y no le gustó la respuesta del Señor Jesús. Muchachos, ustedes quieren ser jóvenes victoriosos, triunfantes, bendecidos ricamente, llenos de Dios. Ahí está la clave. Usted la acaba de escuchar. No hay quien haya perdido casa, hermanos, hermanas, hijos o tierra por causa de él que no reciba 100 veces más ahora en la tierra. Pero le seguirá una experiencia indescriptible en la presencia de Dios en la eternidad. Y eso es la verdadera riqueza, hermanos. Esa es la verdadera riqueza. Ahora ustedes tienen la oportunidad de meditar, porque cada uno de nosotros ha sido retado. Ha sido retado a encontrar el máximo tesoro y poseerlo. Pero si hay algo todavía que está obstruyendo tu entrega total, lo más seguro es que regresarás decepcionado, triste, y tus expectativas no fueron llenas, porque todavía tienes una mirada terrenal. Dios está esperando jóvenes que no solamente hablen, que no solamente verbalicen que aman a Dios. Aquel joven incluso hasta se postró su rodilla ante Jesús. Le honró, le reverenció. Pero era claro, en el trono de su corazón, Jesús no era el primer lugar. Él amaba más las riquezas que Dios.
¿Y tú? Es un examen para revalorarnos hoy. ¿Amas más otra cosa que a Dios? Porque si así es, entonces todavía no has encontrado la verdadera riqueza. Todavía sigues siendo un pobre rico, un pobre joven rico. Dios quiere hoy enriquecerles verdaderamente. Dios quiere hoy salvarles. Dios quiere hoy llevarlos al verdadero tesoro, a descubrir la verdadera riqueza, a vivir en otras alturas, a llenar sus manos hasta saciarlas, a vivir en el pleno gozo del Señor. Una recompensa que no solamente será para que la gastes aquí en la tierra, una recompensa que no te la acabarás en toda la eternidad. Yo les invito hoy, oren ahí donde están y mediten seriamente en lo que hemos ahora hablado. ¿Hay alguna área todavía en tu vida que no has cedido a Dios? Hoy el Señor Jesús no es el Rey en tu corazón. Hay otra cosa que se interpone entre tú y Dios y no te permite entregarte completamente. No te regreses tristemente como el joven. Haz una decisión valiente al reto que has asumido. Hoy toma la decisión de seguir al Señor seriamente y en verdad. Entonces podrás decir que eres rico. Mientras tanto eres un pobre miserable que se sabe rico, pero que en verdad no tiene nada. Oren, por favor, conmigo. Amado Señor, gracias. Gracias por la bendición de confrontarnos nuevamente con tu palabra, porque nos retas una vez más con nuestras debilidades, con nuestras carencias y nuestra necesidad, para poder ver, Señor, en lo profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, que necesitamos de ti más. ¿Cuánto necesito de ti? Las pruebas que han venido a nuestras vidas no las hemos podido vencer, porque está claro, todavía tú no eres el centro y el rey de nuestra vida y de nuestro corazón. Todavía hay cosas que se interponen para rendirnos y cederlo todo. Oh Padre, ese joven ha sido un reflejo de nuestra vida. Ese joven es el reflejo, Señor, de nuestras carencias y también de nuestra necesidad. Padre, permítenos ser vencedores y hoy mismo tomar decisiones acordes a nuestra necesidad. Porque nosotros también, como Él, anhelamos, Señor, heredar el reino de Dios. Haznos sentir la pobreza de espíritu. Haznos sentir esa hambre por ti, esa necesidad, para entonces verdaderamente ser saciados y ser ricos de verdad. Y si así es, amado Señor, llena las vidas de aquellos que han puesto sus manos vacías delante de ti para ser llenos. Sacia sus almas, sacia sus ansias y su corazón, porque solamente tú, Padre, eres suficiente en nuestra vida. Y haznos disfrutar de las riquezas de tu reino, de los tesoros celestiales, que en verdad eso es lo que hace rico a un hombre. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.